Retornamos, Realidad en Contexto por Boreal Televisión, Voz Dominicana, Boreal Televisión, imagen HD a nivel nacional, en todas las plataformas digitales, canales dominicanos en Estados Unidos, Boreal Televisión. Licenciado, estamos hablando de la partición, algo que genera tanta litis en República Dominicana, porque sí, siempre aparece uno que quiere cogerlo todo. En el caso, estamos hablando de los ascendientes, ¿verdad? ¿En qué grado entra la mujer? No, porque la mujer realmente no es heredera. Tenemos que estar claros en eso. Hay solo un caso excepcional en que puede serlo, y es cuando el que falleció no dejó descendiente en ningún grado, ni en ningún orden. Estemos claros en eso. Ella entra como una heredera anómala, irregular, pero perfecto, de manera ordinaria, de manera normal, ella no es heredera porque ella es copropietaria del 50% de los bienes que crearon. Estamos claros, ahora sí, ahora sí. Ok, si se diera el caso que una pareja de esposo no procrearon hijos, pero que entonces la esposa ya en unión libre, porque genera los mismos derechos, tanto la unión libre como el matrimonio, partiendo de las últimas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, todavía no hay una legislación. Sí, sí, bueno, es que la Constitución, si nos vamos al artículo, vamos al artículo 55, numeral 5, tenemos claro que ya la unión libre o de hecho, consensual o unión de concubinato, como le llaman popularmente, genera derechos. Y obligaciones. Lo que sucede, sí, lo que sucede es que está sujeta a condiciones, a requisitos. Y últimamente hubo una decisión ahí de la Suprema que ha variado algún criterio, porque se hablaba de una unión singular. ¿Sabe? Cuando se habla de una unión singular es de un hombre y una mujer. Cuando se habla de una unión more usurio es una unión modelo matrimonial. Cuando se habla de una unión estable, de notoriedad, se está hablando de los requisitos, pero ¿qué sucede? Que ahora hay un criterio jurisprudencial que aunque se tengan hijos con otras personas dentro de la unión consensual o de concubinato, eso generalmente no va a transgredir el hecho de que esa mujer pueda reclamar por concepto de unión de concubinato, no se va a ver afectada, porque recuerde usted que eso de estar casado con tercero, para el asunto del concubinato generaba un impedimento. Pues ya no, ya quitaron no esa singularidad y se establece perfecto, que en el caso de que no sean fieles ambos y alguno de los dos cometa algún acto de infidelidad, que eso no va a caer en desmedro del derecho que haya podido generarse con esa unión consensual. De acuerdo. Para terminar la pregunta que estaba formulando hace un momentito, por ejemplo, están casados, no tuvieron hijos, pero que la mujer que vive en unión libre con ese señor tuvo 2 hijos. ¿Qué resulta? Que fallece primero el marido, la pareja consensual, el marido, y dejan un bien, dejan un inmueble. En esa circunstancia, el marido dejó 2 hijos que declaró que no eran de él, eran de un hijo o de una hija de la mujer, de la conviviente, de la pareja consensual. En esa circunstancia, esos muchachos heredan por el hecho de haber sido declarados por ese señor que no eran hijos de él, sino de una hija de la esposa de él. ¿Heredan? No, porque hay una el 50%, por ejemplo. Hay una situación. Sí. Si esos hijos, aunque hayan sido reconocidos por ese padre que falleció y que probablemente hasta los reconoció, en principio uno dice, bueno, pero ellos tienen un acta de nacimiento. Hasta prueba en contrario, esa acta de nacimiento es válida y pudieran concurrir a la sucesión. Pero si aparece quien le impone esa acta diciendo, no, tú no eres padre biológico de nuestro padre, en el caso de que tenga ese señor algún hijo por ahí, o quizás no un hijo, puede ser un hermano o un pariente, digamos, en otro grado, que pueda concurrir, porque si él no tuvo hijos y los 2 hijos que estaban ahí reconocidos por él eran de la esposa o de un hijo de la esposa, vamos a plantearlo así, y ellos lo trajeron a esa unión para criarlo como si fueran hijos, sin ser hijos, porque esa unión probablemente no
no procreó hijos, entonces puede impugnarse esas actas. Se pueden impugnar por aquellos que entren en el orden sucesoral que manda la ley, porque si no hubo hijos en línea recta descendiente, están los colaterales privilegiados, que son los hermanos de ese que falleció. Pueden reclamar y decir, no, espérate, que eso no es así. Nosotros vamos a impugnar esa acta, porque ellos no son hijos biológicos. Y pueden hacerlo y tener éxito. Y si son nietos de la esposa o de la pareja consensual y fueron declarados por el esposo. Es que si no son descendientes de la persona que falleció, si no son descendientes en ningún grado, jurídicamente no tienen derecho, aunque tengan un acta. Esa acta se impugna. Porque es que nadie puede estar reconociendo hijos que no son sus hijos. ¿Y cuál es el proceso para impugnar un acta, un estado civil que se encuentre en esa naturaleza? Las personas llamadas a heredar y que se vean afectadas en algún grado o en algún orden sucesoral deben demandar en impugnación de ese reconocimiento. Si esos hijos son mayores de edad, evidentemente que hay un tribunal de familia, pero si son menores, el tribunal de niños, niñas y adolescentes va a conocer de esas demandas en impugnación de filiación o de reconocimiento. ¿Qué tendrá que ser con un ADN? Necesariamente como prueba científica, pericial, que es la que prima. Muy bien. En aquellos casos, cuando el padre decide donar todo su bien a un pariente cercano, ya sea un nieto, y no a los hijos, ¿qué efecto produce esa donación? Bueno, porque recuerde usted que hay una figura que le llaman reserva legal en el Código Civil, contemplada en el artículo 913. Si una persona fallece y dona más de la mitad, es evidente que si tenía un hijo no podría donar más de la mitad. Si tenía dos, no puede donar más de la tercera parte. Y si tenía de 3 en adelante, no más de la cuarta parte. Pero si lo donó todo y no tenía ni un hijo, es evidentemente que pudiera hacerlo. Ahora, ¿a dónde está el problema? Que si esa persona era casado, pues evidentemente que si sobrepasó del 50% que le correspondía a la cónyuge superviviente, ella podría entonces demandar o en reducción de ese testamento o de ese acto de donación. Muy bien, muy interesante, ¿no? Hay temas que son muy edificantes para la opinión pública nacional y nosotros desde aquí, en esta sección que hacemos cada jueves, con temas específicamente de derecho, podemos hacerlo. Hay otro tema bien interesante que es el relativo a la responsabilidad contractual y extracontractual. ¿Qué significa eso? Bueno, fíjese, lo que sucede es que en la República Dominicana, cuando se habla de responsabilidad civil, se está hablando de la reparación por algún hecho que haya envuelto un daño relacionado con una falta. Eso tiene que ver, en el caso de la responsabilidad civil, como usted dice, extracontractual, que nosotros la conocemos como responsabilidad civil delictual o cuasi delictual. Pero en el caso de la contractual va a generar también un daño fruto de un incumplimiento que podría generar una falta. Debe haber un contrato válido. En el caso de la contractual, debe haber una falta establecida por un incumplimiento y debe haber una especie de relación de causa-efecto entre esa falta o incumplimiento y entre ese daño que ha generado en perjuicio de la víctima. Entonces, ahí hay plazos diversos para demandar la responsabilidad civil, en el caso de la contractual y en el caso de la responsabilidad civil delictual. Recuerde usted que la responsabilidad civil delictual es aquella que se produce como consecuencia de un accidente de tránsito, por ejemplo, o de cualquier siniestro que pudiera generarse algún daño, porque si nos vamos a las disposiciones del Código Civil, que a lo mejor usted la conoce, la 1382, 1383, 1384, sí, nos establece en 1382 que todo hecho del hombre que ocasiona un daño a otro está obligado a repararlo por cuya culpa sucedió. Significa que si usted incurre en algún hecho que pudiera generar un daño a otro, usted es susceptible de ser demandado en responsabilidad civil, en este caso
cuasi delitual o delitual. Lo de delitual o cuasi delitual se debe a si fue intencional o a si fue no intencional. Ahí es que está. Pero hay un daño por una falta, por un hecho que se cometió. Usted dirá, bueno, pero ¿y la responsabilidad civil que tiene que ver con el 1383? Bueno, que no solamente uno es responsable por un hecho de uno, sino por una falta que está traducida en la inadvertencia, la inobservancia, que uno pueda incurrir en eso. Efectivamente, y las personas que están bajo su responsabilidad. Ya ese es el caso del 1384, de la relación comitencia-preposé, sí, donde una persona que esté bajo su subordinación o algún vehículo que usted haya comprado y con él haya incurrido en algún accidente, por entenderse, habrá un hecho directo, suyo, personal, pero si lo conduce otro, que no es usted, usted viene como tercero civilmente responsable, pero aquel que está conduciendo el vehículo suyo va a ser demandado también por su hecho personal. Incurre en responsabilidad de una persona que haya vendido un vehículo, pero que al momento de venderlo no le hizo el traspaso a nombre del comprador y que luego el vehículo provoca un accidente. ¿Puede ser liberado de responsabilidad civil esa persona a nombre de quién está la matrícula? Aun cuando ya haga mucho tiempo que vendió el vehículo. Se complica la cosa. ¿Por qué se complica? Para que un juez pudiera dejar excluido de responsabilidad civil a esa persona que vendió ese vehículo y que realmente solo hizo un acto de venta, vamos a continuar con el tema luego de la pausa. Sí, regresamos en breve.